El mensaje de hoy se titula, se llama gracia. Se llama gracia. Empiezo con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí se equivocan? A ver, levante la mano si usted ha cometido errores. Hasta horrores. Nos equivocamos. Es parte de nuestra naturaleza. Es parte de vivir, cometer errores. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos 4:33. Fíjese lo que dice esta porción. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de ¿qué? O sea que Jesús ya había resucitado. Y los apóstoles predicaban de la resurrección. Y dice la Biblia en la última parte: y abundante gracia era sobre todos ellos. Había una gracia de Dios que se derramaba sobre todos ellos. Y yo creo que hay una gracia especial, una gracia sobrenatural que quiere derramarse poderosamente sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Es más, la gracia de Dios se quiere derramar hasta sobre nuestros errores. No lo repito porque algunos no están convencidos. La gracia de Dios se quiere derramar especialmente sobre nuestros errores. Los errores son el precio que pagamos por vivir una vida desordenada. Ahora, el problema no es si te vas a equivocar. El problema no es si vas a ser golpeado, si vas a caer. El problema es que te tienes que levantar nuevamente. Los errores son una herramienta milagrosa en las manos del Señor para purificarte, para moldearte y para levantarte nuevamente. Los errores son la catapulta de Dios. No puedes permitir que los errores te destruyan. Mira, el cielo te quiere formar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El cielo quiere formar tu vida y el infierno quiere aprisionarte. Y tanto el cielo como el infierno usan la misma herramienta: los errores. Por medio de los errores, el cielo trae formación y madurez. Y por medio de los errores, el diablo también te avienta una cadena, te lanza un lazo, te trata de aprisionar para que no puedas levantarte. Pero Dios puede formarte a través de los errores. Los errores no deberían definir nuestra vida. Los errores para los hijos de Dios no definen quiénes somos. El diablo quiere condenarte el resto de tu vida por los errores que has cometido. Pero nosotros no podemos vivir prisioneros de las malas decisiones. No podemos vivir prisioneros de las cosas en las que nos equivocamos y fallamos. El enemigo quiere encadenarnos emocional, espiritual y anímicamente a los errores. Porque cuando tú te equivocas, hay algo que duele en tu espíritu. Hay algo que duele en tu alma. Hay algo que duele en tus emociones. Porque no nos gusta fallar. Porque no queremos fallar. Y el diablo aprovecha eso para encadenarte emocional, espiritual y anímicamente. Ahora, diga conmigo: los errores traen revelación. Diga: uy, yo vivo bien revelado todo. Si los errores traen revelación, traigo una revelación diaria. Los errores traen revelación. ¿A qué me refiero con esto? Mire, el gran error de Adán le trajo una revelación de quién era Dios. ¿Por qué? Porque hasta antes de Adán, el único que había cometido un error era Satanás. Pero Satanás no tuvo oportunidad con respecto a su error. Satanás se rebeló y fue expulsado y tenía ya una sentencia sobre su vida que ya no se podía quitar. Sin embargo, cuando Adán se equivoca, el grave error de Adán le abrió la puerta para entender que el Dios que lo había formado era un Dios que no solamente era creador, sino era un Dios de nuevas oportunidades. El error de Adán le permitió conocer a un Dios que le había dado vida con el soplo, con el aliento en su nariz, pero ahora conocía a un Dios que podía ayudarlo a ser levantado y a ser restaurado por encima de los errores. Dice la Biblia, era una faceta de Dios que Adán no hubiera conocido si no hubiera cometido ese error. La gracia en sobremanera solo viene después de haber cometido un error, y entre más grande es el error, más grande es la gracia.
Ahora, no se equivoque, no estoy predicando la hipergracia. No estoy diciendo, oh hermano, tú equivócate, que al cabo la gracia de Dios. No, yo estoy diciendo a lo que estamos expuestos diariamente. Estamos expuestos a fallar, estamos expuestos a equivocarnos. Y entre más grande es el error, en la medida que sea tu falla, la misericordia de Dios y su gracia será mucho más grande. Mire, los apóstoles en esta porción que leímos estaban predicando después de ¿qué momento? Después de la resurrección. Y dice la Biblia que después de la resurrección la gracia abundante cayó sobre los discípulos. Qué tremendo, porque solamente unos días atrás esos mismos sobre los que estaba cayendo gracia habían traicionado a Jesús. Lo habían dejado solo en el momento más duro del maestro. Es más, esos que están ahí ahora recibiendo gracia ni siquiera habían podido orar con Jesús una hora. Fue el reclamo de Jesús: no pueden ni siquiera orar conmigo una hora. Uno de sus cercanos blasfemó terriblemente. Todo eso vivieron estos, se equivocaron fuerte, pero solamente unas semanas adelante, despuesito de la resurrección, dice la Biblia, y a esos apóstoles Dios les dio gracia en sobremanera, porque más allá de mi error hay algo en la Biblia que se llama gracia, y cuando la gracia te toca, limpia, purifica y restaura más allá de tu caída. Aleluya. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que tenemos por encima de tu falta. Qué bueno es Dios, porque humanamente nosotros condenamos rapidito. A mí alguien me la hace, y el que me la hace, mire ese versículo si se lo sabe. Si le hubiera dicho Romanos 8:28, pero dije el que me la hace me la paga, la trae bien aplicada, texto con texto, raíz hermenéutica y todo. No se preocupe, así somos. A mí alguien me la hace y olvídate. Y aunque ese alguien se disculpe, y aunque se disculpe bien, está bien, te perdono, pero irá, de aquí para adelante esto no va a ser igual, porque yo te di todo y malamente me lo hiciste. Acepta, qué bueno, por lo menos que reconoces que te equivocaste, infeliz. Nosotros somos así, pero dice la Biblia que Jesús vio a los que lo dejaron, los que lo abandonaron, los que no estuvieron con Él, después de que 3 años los cobijó y los abrazó, después de que les mostró todo el corazón del Padre, porque le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo con ustedes y no me han conocido. Les mostró el corazón del Padre, y a pesar de eso lo dejaron. Y a pesar de haberlo dejado, el Señor 2 semanas después les da gracia. Aleluya. Dile a tu vecino: ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Déjame decirte algo. Cometiste un error, pero tú no eres uno. Cometiste un error, pero tú no eres uno. Tú no puedes permitir que el diablo llene con basura tu alma y llene con basura tu corazón, porque después de cometer un error, el diablo siempre te va a decir: ya ves cómo no sirves para cristiano, ya ves cómo tú no sirves para hijo de Dios, ya ves cómo no vale la pena, ya ves cómo siempre te equivocas, ya ves cómo nunca puedes, ya ves cómo no puedes mantenerte bien, es más, no vales. Pudiste haber caído, pero tu error no es tu destino. Tu destino no es quedarte abajo. Todavía hay propósito y hay llamado y hay algo grande, porque Dios dice: y los discípulos recibieron después de su error gracia en sobremanera. Qué bueno es Dios, que sabe que un día puedo tropezar, pero dice la Biblia: a pesar del tropiezo hay algo llamado gracia. Wow, ¿cuántos han probado la gracia de Dios? Aleluya. Vas a experimentar después de la caída cómo te levantas. Los errores pueden abrir una faceta, una puerta para nuevas posibilidades de tener una intimidad con Dios que tal vez antes no habías conocido, un rostro de Dios que tal vez antes de la caída no hubieras visto. Ahora, no se trata de que digas: pastor, es que si los errores están en revelación, la verdad es que yo ya estuviera, pero con una revelación tremenda, porque me equivoco un día sí y otro también. No, yo lo que digo es: los errores no te pueden dejar prisionero, porque el Señor va a poner gracia sobre los errores. Un error no es el punto final de tu historia.
vuelvo a preguntar, ¿cuántos se han equivocado? Y verdad que hay errores que te hacen sentir que después de ese error ya nunca nada será igual. Que después de ese error, ¿y cómo me levanto después de esta? Hay mucha gente que dice, pastor, está bien Dios y lo amo, pero después de este error, ¿cómo le hago? ¿Cómo reconstruyo los pedazos de mi corazón que se cayeron? Dígame, ¿cómo me levanto? Vamos a Miqueas capítulo 7 versículo 8. Miqueas 7, 8. Vea lo que dice. Dice la Biblia, ahí está al frente si no tiene Biblia. Dice la escritura: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas le está hablando al enemigo y le dice: enemigo, no te alegres porque caí, porque cuando el enemigo nos ve caer, hace fiesta. Al diablo le encanta hacer fiesta cuando cometes el error. Y hay muchos que son invitados a la fiesta del diablo y les encanta hacer festín con el que cayó. Y dice la Biblia: no te alegres de mí. No, porque ese no es mi destino final. Y es más, aunque tú creas que me voy a quedar en tinieblas y en el pozo de oscuridad, te aviso algo: Jehová es mi luz, y si Él es mi luz, no me va a dejar en derrota ni me va a dejar en oscuridad. Así es que no te alegres, enemigo, porque tan pronto como caí, mi Dios va a levantarme. ¿Cuántos alaban a ese Dios? Aleluya. Alábele, alábele y diga: mi Dios me va a levantar. Se llama gracia. Cuando nadie es capaz de apostar 5 centavos por nosotros, dijo el Señor: que no se alegren los enemigos, porque ese no es su destino final. Todavía va a brillar la luz para él. Wow. No dejes que las derrotas sean los finales en tu vida, porque no es el plan de Dios. Los errores simplemente son la posibilidad, la herramienta del cielo para restaurar nuestra vida. Tus errores en Cristo no son una prisión. Tus errores en Cristo son una revelación a ver a cuestiones del rostro de Dios que no hemos conocido. Mira, Dios nunca te definirá por tus errores. Por tus errores te van a definir tus enemigos. Por tus errores te van a definir tus críticos. Por tus errores te va a querer definir el mundo. Pero Dios nunca te va a definir por tus errores. Dios te va a definir por tu llamado y por tu propósito. Dios habla con Gedeón, y Gedeón estaba escondido, temeroso de los madianitas. Y Dios no le dice a Gedeón: ¡cobarde! No, ¿qué era realmente lo que reflejaba Gedeón? Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Señor, no me digas valiente, que estoy con un miedo de que me roben la poca cosecha de mi padre. Óyeme bien, varón esforzado y valiente. El enemigo va a decirte y va a querer señalarte por tu error y te dirá: caído, fracasado, no puedes. Y Dios te va a llamar: bendecido, siervo, hijo de Dios, luz en medio de las tinieblas. Tienes destino, tienes propósito. Al mundo le encanta recordar los errores que cometimos, ¿sí o no? Son expertos. Para eso sí el mundo tiene buena memoria. Hay cosas que alguien hizo hace 20 años atrás y de pronto no falta quien siga sacando el error que cometió ese hace 20 años atrás. No, fulanito, yo te voy a contar la que hizo hace 10 años. Y creen que es la misma persona que hace 10 años. Es más, ¿cuántos de ustedes no son iguales que hace 5 años atrás? Y aunque ya hayas conocido a Cristo hace 5 años atrás. Es más, ¿cuántos no son iguales que hace 3 años atrás? No somos iguales. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, somos un organismo vivo. Y como organismo vivo somos cambiantes. De pronto hay gente que dices: mira, tan alegre que era y ahora es tan cerrado, tan callado. O hay gente que cambia y dice: mira, tan cerrado que era y ahora tan sonriente, tan gozoso, tan abierto. Porque los seres humanos cambiamos, somos distintos, nuestra manera de ser. Sin embargo, cuando alguien comete un error, la gente lo define y dice: uy, fulanito, yo me acuerdo cuando hizo esto. Oye, tenía 20 años, ya tiene 60. Algo debió haber aprendido en 40 años más. Pero queremos definir a la gente por su error. Mire, ¿cuántos se acuerdan del hijo pródigo?
Si no se acuerda, lea Biblia, hermano. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Cometió un error? Sí. Es más, no uno, muchos. El hijo pródigo cae tan bajo que malgasta la herencia de papá y termina comiendo el alimento de los cerdos, anhelando la comida de los cerdos, las algarrobas. Ahí tiene un destello de lucidez y dice: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué caí tan bajo? Voy a levantar mi voz y voy a decirle a mi padre: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Cuando él regresa, el padre lo recibe con todo amor. El padre corre a recibir al hijo, le prepara fiesta, le prepara zapatos nuevos, vestido nuevo, anillo. Pero ¿sabe qué? Su hermano mayor no quería soltar el pasado. Su hermano mayor quería vivir de recordar el pasado de su hermano. Y le decía: papá, es que se equivocó. Papá, malgastó. Papá, hizo todo. Papá, terminó con los cerdos. Manchó el nombre de la familia. El papá había decidido, por el contrario, lejos de estancarse en el pasado, había decidido revestir a su hijo de gracia y misericordia. Amados, la gente nos quiere definir y decir: ay, si ahora vas a la iglesia. Ni que no te conociera de dónde vienes. Y tú y yo nos ubicamos. Mira, si tanto tiempo. Es cierto, allá estabas y estábamos perdidos. Pero el Señor llegó como el padre del hijo pródigo. Nos vio a lo mejor entre las algarrobas y dijo: si quieres, te doy vestido nuevo y calzado nuevo y te visto de honra y pongo anillo. El corazón del Padre no es estancarse en tu pasado. El corazón del Padre es celebrar contigo con gracia que tú quieras ser restaurado. Wow. Si alguien quiere quedarse en el pasado recordando lo que hacías y lo que eras, será muy su problema. Pero el corazón del Padre es: si tú quieres, te saco del chiquero, te pongo zapatos nuevos, te pongo vestido nuevo, pongo anillo de autoridad y ordeno que se haga fiesta. Papá, malgasté todo. Papá, no lo hice bien. Es cierto, no lo hice bien. ¿Merecemos tener lo que tenemos hoy? No. ¿Merecíamos esta oportunidad? No. ¿Merecíamos que Dios purificara nuestro nombre? No. Por algo esto se llama gracia. Gracia es lo que no merezco por justicia. Esa es la gracia del cielo. Mira, no te juntes con el diablo ni con el enemigo en esto. El diablo es el acusador de los hermanos. Si a alguien le encanta acusar, ese será el trabajo del diablo, pero tú no tienes por qué ser secretario del enemigo. Paremos de definir a las personas en base a sus errores. Mis errores tendrán una consecuencia, sin duda alguna, pero Dios no me va a definir en base a mis errores. Todo error tendrá una consecuencia, claro, pero mis errores en Dios no me van a definir. Todos nos equivocamos. Una vez más, ¿cuántos aquí se equivocan? Amén. Somos poquitos los que no nos equivocamos. Fallamos, caemos, pero gracias a Dios que se cumple en nosotros lo que dice Hechos, y sobre ellos se derramó una suficiente y sobreabundante gracia. En las manos de Dios nuestros errores nos harán mejores. En la mano de Dios nuestros errores nos harán levantarnos por medio de la justicia. El diablo quiere lastimarte y derrotarte a través de los errores y hacerte sentir que tú no vales nada. Sin embargo, a pesar de los errores, tú seguirás siendo hijo e hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La cuestión en sí no es si fallarás. Vas a fallar. No es que te esté profetizando que vas a fallar. Vas a fallar. El tema es si te vas a arrepentir, vas a darle vuelta a la página y vas a conocer algo llamado gracia. Vas a fallar, te vas a equivocar. La cuestión es no quedarte en la prisión del error y abrazarte de lo mejor que tiene la palabra. El fin de la escritura es uno solo, de principio a fin, entregarle al ser humano gracia. Entregarle al ser humano gracia. Adán y Eva pecaron, desde el principio fallaron. Y Dios ni siquiera los mandó desnudos. Preparó todo para cobijarlos y cubrir su vergüenza. Porque desde
libro de la Biblia, la gracia de Dios se manifiesta para que el ser humano, a pesar de sus errores, no muestre su desnudez y no muestre su vergüenza. Adán y Eva se equivocaron y Dios pudo haber dicho a ver cómo se las arreglan, pero el Padre, a pesar de que el pecado tuvo consecuencias, los cobijó y los cubrió, dándonos la muestra de que ese era el corazón de Dios. Mira, los errores nos hacen sentir tontos. ¿Cuántas veces no ha dicho, y me equivoqué, ¿por qué seré tan tonto? Otra vez. Y otra vez, dijeras es la primera vez que me pasa, pero otra vez cometí el mismo error. Los errores te hacen sentir tonto, limitado. Y ese es un problema, porque te dañas a ti mismo, te calificas de lo peor. Te calificas de lo peor. Mire, Abraham cometió un error, mintió acerca de su esposa. Y luego cometió otro error. Tuvo relaciones con quien no debía. Pero cuando yo veo la palabra del Señor, Dios nunca le echó a Abraham en cara sus errores. Lo modeló, lo ayudó y terminó siendo Abraham el padre de la fe. No es el padre de los errores, es el padre de la fe. Dios nunca le echó en cara los errores. David era un homicida intencional. David, con tal de quedarse con una mujer que no era la suya, mandó matar a un hombre. David pecó deliberadamente, pero después conoció algo llamado gracia y escribe el Salmo 51 y dice: lávame más y más de mi maldad. Ese salmo lo escribió en el momento de la caída, cuando fue confrontado y dijo: Señor, restáurame y seré limpio, lávame con hisopo. David, a pesar del error, Dios no lo señaló por el error. Terminó siendo el dulce cantor de Israel. Terminó siendo el gran salmista de la nación. ¿Por qué? Porque por encima de su grave error se abrazó algo llamado gracia y restauración. No importa tu pasado, no importa tu árbol genealógico, no importan tus errores. Abrázate de la gracia y en Dios hay una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Hay un canto que me gusta mucho de un hombre que se llama Santiago Benavides. Es un trovador cristiano colombiano. A lo mejor no muy fácil de escuchar. Tienes que escucharlo muchas veces como para que engancharte. Pero tiene un canto que se llama Un lugar llamado gracia. Y es un canto muy bonito. Se lo dejo de tarea. Un lugar llamado gracia. Y él dice: encontré un lugar donde pude descansar este corazón que de a tanto ya no da más. Y dice: un lugar llamado gracia, donde Cristo cura todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre te está esperando Dios. Esa es la gracia. Un taller del corazón, donde Dios se hace presente. Dios no te define por tus errores. Cometiste un error, pero no eres un error. Ese capítulo oscuro será utilizado como un testimonio el día de mañana de cómo Dios puede hacer algo con aquellos que deciden levantarse. Elías, ya voy a terminar, me falta hora y media. Aleluya. Elías fue un profeta tremendo. Oró, cayó fuego del cielo. Tenía tanta autoridad que mató a los profetas de Baal y de Acera, y no poquitos, cientos de profetas de Baal y de Acera los mata Elías. Estaba con aquella euforia y de pronto le dicen a Elías: Elías, te andan buscando una mujer para matarte, la reina Jezabel. Y el que mató 800 profetas con su propia mano terminó huyendo de miedo por la mujer, porque a una mujer brava, quién sabe, Dios nos libre. Y el profeta lo sabía. El profeta ve que estaba la persecución de Jezabel. Y este hombre que oró para que cayera fuego del cielo, y este hombre que oró y que mató a los profetas de Baal, termina en el desierto tan mal que dice: Señor, quítame la vida.
No soy mejor que mis padres. Termina en una condición muy complicada. Y allá metido el profeta perdido en una situación compleja. Dios habla con él y no le dice: te equivocaste, mira tanta autoridad que te di, mira el poder que te di. Dios le empezó a hablar y le dijo: tú no eres definido por tu error, tú te vas a levantar, todavía hay un largo camino, todavía puedes hacer grandes cosas. Y Dios le llamó en pos de su destino profético, no en pos de sus errores. Casi todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia se equivocaron. Casi todos se equivocaron. Jacob mintió y no terminó como el mentiroso, terminó como el príncipe de Dios. David se equivocó y no terminó como el homicida adúltero, terminó como el dulce cantor de Israel. Pedro mintió y terminó escribiendo en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10: mas el Dios de toda gracia que nos llamó, esa misma gracia os afirme, fortalezca, perfeccione, porque Él conoció la gracia. Moisés tenía tal ira, era tan iracundo, que mal le había escrito Dios las tablas de la ley con el dedo de su mano, las rompió en un coraje. Y todavía no le bastó romper las tablas de la ley, terminó golpeando una peña de una manera equivocada, porque no podía dominar el carácter. Pero terminó siendo el tremendo libertador de Israel. Sansón estuvo con quien no debía, se llenó de soberbia. Y la mayor batalla, la mayor victoria la tuvo justamente cuando estaba ciego, prisionero y derrotado. Se pone frente a los pilares y mató a más enemigos que nunca por algo llamado gracia. Dios usa a las personas más allá de sus errores. Lo hizo con Jacob, lo hizo con David, lo hizo con Sansón. La gente no te conocerá por tus errores, la gente te conocerá por tu llamado. Amén, aleluya. No traigo la tablet hoy, por eso ve que voy dejando hojitas. Traje un cuaderno de 200 hojas. Ya tengo aquí 4, que ya estamos terminando. No sé, se endemonió la tablet la semana pasada. Tengo un espiritillo ahí. Porque no la uso más que para predicar la tablet. Nunca la prendo el puro domingo para predicar, o el miércoles. Y resulta que no abre Word, por favor. No abre Word, una cosa sin chiste, lo más básico, y no la abrió. Ya estamos peleándonos con ella. La dejamos ahorita en ayuno. Está en la casa para que aprenda. No viene a la iglesia, anda bien rebelde. Ya tiene 2 semanas que no viene al culto, está bien fría la tablet. Está en la pila baja. De hecho, le iba a hacer así en la mañana que no prendía. Le iba a hacer así, le iba a aventar. Pero luego me acordé que soy pobre y dije no. Hermanos, cuando Jesús resucita, se encuentra con Pedro. Y Pedro había negado a Jesús y con maldición. ¿Y sabe qué me encanta? Jesús está en Capernaum, a la orilla del mar, y se encuentra con Pedro. Y lejos de reclamarle, le preparó el desayuno. Le estaba preparando el desayuno Jesús a Pedro. Pedro baja, se encuentra con Jesús, y Pedro esperaba el reclamo. Y Jesús no le reclamó nada. ¿Por qué no le reclamó nada? Jesús ya sabía que se iba a equivocar. Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Es que Pedro no tiene ni que justificarse. Jesús ya sabía que Pedro iba a fallar. Lo único que hace es preguntarle: Pedro, ¿verdad que a pesar de tu error todavía me amas? Y Pedro, sacudido por la pregunta: tú sabes, Señor, que yo te amo. Entonces apacienta mis corderos. Y Pedro, sacudido: Pedro. Y Pedro esperaba el regaño. Y me va a regañar. Pedro, ¿verdad que a pesar de tu error me amas? Sí, Señor, sí, te amo. Pedro. Y Pedro ahora sí viene con todo: juicio, lo merezco. ¿Me amas? Pedro entiende en ese momento que Jesús no tiene la intención de juzgar su error. Y le dice: tú sabes que te amo. Te fallé.
no estuve ahí, no estuve a la altura del momento, pero hay algo que no está en juego y es lo mucho que te amo. Entonces levántate, Pedro, porque mis ovejas necesitan que les pastorees. Y Pedro sale de ahí fortalecido, tan fuerte que solo unas semanas adelante predica y 3,000 personas se levantan, porque por encima de tu error hay un llamado, hay unción, hay talento, hay ministerio. Dios te va a levantar por encima de tus errores. ¿Cuántos alaban a ese Dios? Amén, alábele entonces. Los errores son la prisión del diablo. Dios sabe que somos faltos. Por eso me regala 5 minutos. Amén. Y aunque no me lo regale, ya me lo voy a agarrar. Ya estaba muy encarrilado y me falta un punto. 5 minutos. Dios sabe que somos faltos. Por eso, cuando usted llegue al cielo, porque usted va a llegar al cielo, porque usted va a llegar al cielo. Gracias a Dios. Usted va a llegar al cielo. Por eso cuando usted llegue al cielo, ¿sabe cómo lo va a recibir papá? Papá lo va a recibir así: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No podemos ser tan fieles. Vamos a fallar, va a haber tropezones, va a haber caídas, pero con eso poco que tú has sido fiel, te ha alcanzado para entrar en el gozo de tu Señor. Terminamos. Salmo 38, 16. Salmo 38, 16. Haga llegar esta palabra a alguien que necesita probar la gracia. Vaya con alguien y dile: la gracia que Dios tuvo conmigo la puede tener contigo. E invite a alguien a la casa del Señor. No se venga la próxima semana sin nadie a la casa del Señor. Invite a alguien. Y si dice: ay, es que tengo que celebrar a mi papá, tráigase al papá y oramos por su papá aquí. Aunque al cabo para eso vamos a tener palabra el día del Padre. Salmo 38, 16. Dice el salmista: dije, no se alegren de mí cuando. O sea, David no está diciendo si a lo mejor resbalo, si tal vez resbalo, ¿verdad que no? ¿Qué está asegurando David? De seguro me voy a resbalar. ¿Cuántos saben que de seguro nos vamos a resbalar? Dile a tu vecino: de seguro te vas a resbalar. No le profetizas, nomás le estás diciendo ahí. Y tu vecino, yo sé que está pensando: si tú supieras, como es el dicho, vive en casa de jabonero. El que no cae resbala. Dice, David dice: no te alegres cuando mi pie resbale y no te engrandezcas sobre mí. David dijo: un día me voy a resbalar, y cuando me resbale, enemigo, no te alegres ni te engrandezcas. ¿Sabe por qué? Continúa el versículo 18. Salmo 38, 18. Dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré de mi pecado. Cuando yo resbale, voy a confesar mi error delante del Señor. Voy a abrir mi corazón, y mi Dios es amplio en perdonar, y Dios va a traer misericordia. Así es que no se enoje el enemigo, porque el enemigo quiere hacer grande tu error, pero Dios quiere hacer grande su gracia. Yo repito eso: el enemigo quiere hacer más grande tu error, pero Dios quiere hacer mucho más grande su gracia. Diga conmigo fuerte: mis errores no me definen. Sí cometí errores, pero estos no me definen. Es mi Padre quien me define. Es mi Padre quien me da identidad. Y dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que ha sido sacado de las tinieblas a su luz admirable, para hacer brillar su favor y su gloria. Eso es lo que nos define. ¡Aleluya! Den un aplauso fuerte al Señor, porque estás definido por la gracia de Dios, más allá de tus errores, más allá de tus faltas. Dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros sí nos queremos condenar y sí queremos señalar, pero Dios dice: no hay condenación.